Hola a todos. Hoy estamos en una nueva edición de Punto de Equilibrio, el primer capítulo de esta segunda edición de nuestro periódico Signos Vitales. Hoy con un tema muy interesante. En el corazón del eje cafetero hay una historia que ha transformado la vida de miles de personas. Un tejido, una historia tejida con vocación, ciencia y compromiso social. Una historia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde la creación de esta facultad ha formado generaciones de profesionales que hoy cuidan, previenen, investigan y acompañan. Sus aulas han sido testigo del esfuerzo, del aprendizaje y del sueño de convertir el conocimiento en servicio. No solo ha sido un motor académico para nuestra región, ha sido también un faro de salud pública, una red de apoyo para los municipios, una respuesta viva a las necesidades de la región. Hoy, gracias al trabajo de docentes y estudiantes comprometidos con la memoria, esa historia está siendo contada como se merece, con imágenes, voces, afectos, pasión, recopilación histórica que se ha denominado la Facultad Vivida. Para esto nos acompaña el doctor Rodolfo Adrián Clavorales Vega, quien es médico, cirujano, docente e investigador, quien ha liderado este maravilloso proyecto. Y es necesario que salga a la luz pública eso de nuestra facultad. Este archivo histórico y fotográfico de la Facultad Vivida. Un proyecto que no solo no solo conserva, sino que nos invita a sentirnos parte de algo más grande, una comunidad que recuerda para seguir construyendo. Por eso hoy, doctor, te damos la bienvenida a este episodio del video podcast de Signos Vitales que lo hemos denominado Punto de Equilibrio. Y para romper el hielo con nuestra audiencia, primero que todo, bienvenido. Y para romper el hielo nos gustaría que nos dijera cuál fue la foto que más le llamó la atención haciendo esta recopilación histórica y por qué. Muchas gracias, Mafe, por la invitación. Muchas gracias por invitarme a este lindo programa. Bien, dentro de esa cantidad de imágenes que recibimos, de las que seguramente hablaremos en el transcurso de este programa, hay una en especial que me llamó la atención. Yo fui estudiante, también soy profesor y fui administrativo de la universidad, es decir, viví todos los momentos que puede uno vivir cuando está en contacto con una institución tan bella como la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuando estudiaba medicina en el segundo o tercer semestre nos cambiamos a una sede, quizá la veamos en algún momento en este programa, y en esa sede teníamos un mural. Para los que somos egresados de la UTP, ese mural era muy importante porque en ese mural los estudiantes pintaron una imagen del mapa de Sudamérica y allí en ese mapa parte del relieve de ese mapa era la forma de un médico que era un médico y revolucionario en su momento muy importante ideológicamente para nosotros, que era el Che Guevara. Pues bien, esa imagen del Che Guevara en 1980 fue icónica, era muy significativa para nosotros como estudiantes de un programa naciente. Entonces me llenaba de emoción cuando vi la fotografía porque estaba en plena construcción ese mural que duró muchos años hasta que cambiamos de sede. Ese mural tenía unas frases muy bellas sobre el deber médico, pero también sobre el ser revolucionario, sobre el ser romántico, apasionado por las ideas, por seguir un camino hasta el final con la lucha. Muchos creíamos en eso y seguimos creyendo que debemos ser así en muchos de los aspectos que tenemos en nuestra vida. Quizá ese personaje sea mucho más controvertido de lo que era en aquel momento, que era mucho más icónico, más puro. Muy bien, qué buen comienzo para este episodio de este video podcast, ese recuento histórico, ese mural que seguramente lo vamos a ver, los estamos viendo en este momento en pantalla y me parece muy chévere comenzar de esta manera. Ahora bien, cuéntenos cómo nace la Facultad Vivida y qué los motivó a iniciar con este proyecto. Bueno, la Facultad Vivida es como el resultado de una reflexión que hicimos algunos profesores del programa de medicina. Los profesores son el doctor Germán Moreno, el doctor Samuel Trujillo, el doctor Jairo Franco, en su momento el doctor Álvaro Ardila, el doctor Vallejo. Éramos un grupo de médicos, todos tuvimos la oportunidad, o la mayoría de ellos, de ser alumnos
y también ser docentes ahora del programa, además de investigadores. Entonces decidimos pensar cómo es ese proceso de construcción de memoria y si era necesario construir una memoria para la Facultad de Ciencias de la Salud. Pensábamos que era muy importante, se venían los 40 años en su momento, los 45 años del programa, y entonces dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que rescatar los documentos, tenemos que entrevistar a las personas que formaron parte y que fueron pioneros del programa, tenemos que tratar de que esos archivos no se olviden y que las nuevas generaciones pues tengan posibilidad de verlo plasmado, ya sea en formato digital o en formato físico. Como lo dije al inicio, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene un recorrido histórico muy interesante y es un pilar fundamental para el eje cafetero y para esta región. Pero cuando se preguntaron si era necesario, para mí sí era muy necesario porque es una facultad que lleva muchos años, inclusive lleva también mucho tiempo en la universidad. Entonces, para recolectar toda esta información, porque sé que fue un trabajo muy arduo de archivos, de fotografías, ¿qué criterios usaron para poder hacer esta recolección histórica de esos archivos? Bueno, en un primer momento decidimos apelar a los documentos oficiales. Entonces escribimos, publicamos un documento, este libro que se llama La Facultad Vivida, Archivo Documental. Aquí están todas las resoluciones, el primer libro, el primer manual de funciones, el primer manual, perdón, el programa de medicina de 1977. Están las resoluciones, están recortes de prensa de la época, están las discusiones que salían en prensa y que fueron oficiales sobre la reticencia o no para montar un programa de medicina en la ciudad y en la región, que era el segundo después de la Universidad de Caldas. Entonces, este fue el primer intento de hacer memoria. Luego de eso nos dimos cuenta que era necesario las voces, recuperar las voces de las personas. Entonces hicimos una investigación sobre los pioneros de la Facultad de Medicina y con ese título entrevistamos a más de 20 profesores y administrativos de la región que participaron en ese proceso de discusión. Así fue que hicimos entrevistas en profundidad, indagando sobre esos aspectos, sobre todo sobre la controversia que significaba el programa. Y estos documentales, estos archivos participaron en un tercer proceso que es el de imaginarios de creación y desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud, un proyecto de investigación que culminamos el año pasado con la edición de estos 3 videodocumentales que están disponibles, cada uno de 11 minutos y que cuenta los principios, digamos, el desarrollo y la parte actual de la Facultad de Ciencias de la Salud. Además, el libro que publicamos, que es quizá el objeto de esta reunión, de este programa, que es el de los archivos fotográficos. Reunimos más de 1000 imágenes y esas imágenes fue de una manera muy bella como lo hicimos, porque hicimos una convocatoria a todas las personas en la región, egresados. Les enviamos cartas a los egresados invitándolos a que nos compartieran sus fotografías personales, las que habían tomado durante el momento de su formación como médicos, además de fotos institucionales, de todo ese proceso y además de las fotos que cada uno de nosotros como miembros del grupo investigador teníamos. Entonces hicimos un compilado y nos asesoramos de métodos de investigación histórica y cómo hacer un tratamiento lógico y riguroso de las imágenes para que esas más de 1000 imágenes que recibimos las pudiéramos tener y reducir hasta tener un grupo que fue el que conformó el libro de archivo fotográfico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Qué trabajo tan interesante y tan extenso esa recolección de todas esas fotografías. Yo que soy del área pues de las comunicaciones, me parece que vale la pena ser publicado. Entonces ahorita vamos con una cuña. Todo esto todos los videos están disponibles en el repositorio de la biblioteca acá en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero para hacerlos más fácil acceso, los vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, que es Comunicaciones Facu Salud, para que estén pendientes y puedan ver todos estos archivos que a mí me parece que debe ser visto por toda la audiencia, por todo el eje cafetero, por todo el mundo que quiera ver cómo era o cómo ha sido la evolución de la facultad en estos años. Ahora bien,
sabiendo que, como tú contabas, las voces de las personas que fueron pioneras en esta facultad, me parece que es un tema muy sensible y me gustaría saber de pronto qué fibras movió a hacer toda esta recopilación, cómo se sintió usted haciendo toda esta recopilación y Bueno, oyendo después el producto final. eh, aparte de lo que es investigar, sobre todo en la investigación histórica, es la pregunta fundamental es ¿quién debe investigar? Y allí que la subjetividad de nosotros como investigadores se vio reflejada también en lo que, en el producto. Y eso es una, digamos, de los supuestos importantes en investigación histórica, y es que no vamos a tratar de encontrar verdades. Nos dimos cuenta a través de todas las entrevistas que muchos de los entrevistados, como ustedes podrán verlos en los videodocumentales, tienen posiciones encontradas con respecto a si era o no bueno para la región tener un programa de medicina. Había personas que lo alentaban y había personas que denigraban de la posibilidad de tener médicos. En su momento nos llamaron médicos comunitarios, un poco haciendo el símil con los médicos que en la época de los 60 la Revolución Cubana envió a hacer medicina por diversas partes del mundo y de África. O también nos llamaban los médicos descalzos, un poco al modelo de la Revolución Cultural China. De manera que era un programa en el que pensaba la sociedad y muchos de los administradores y de los políticos de la región que solo iba a producir médicos de mala calidad. Imagínate, Mafe, estar en un programa de medicina naciente y tener esa tensión, vivir en esa tensión permanente en que en los escenarios de práctica de pronto consideraban que nosotros los médicos no éramos médicos de buena calidad, y tratar de imponernos un rigor científico, un rigor en la práctica. Pues bien, eso fue muy duro para esos primeros años. Pero muy rápidamente esta universidad creció y se dio cuenta que el programa de medicina era un programa muy valioso, y pues llegar a ser hoy lo que somos, un programa con acreditación internacional, con médicos que han sido los mejores médicos del país, pues nos llena de orgullo, y ser un pilar en investigación, no solo en la región, sino en el país, pues obviamente es. Sí, yo creo que es mejor ser subestimado y llegar a buen término en esa subestimación del otro que, que pase lo contrario, y pasó exactamente eso en la apertura de este programa de medicina en la región que hoy en día pues es muy importante. Somos referente, como tú dices, en cuanto a movilidad y todo, requieren de nuestros médicos, de nuestros residentes, de nuestros internos en otras partes de Colombia, y eso habla muy bien de este programa. Entonces, pues también debemos decir que este proyecto ha sido presentado en varios escenarios importantes a nivel nacional, como la Filbo, y ha tenido mucho eco en varias comunidades. ¿Cómo ha sido recibida la Facultad de Vida por estudiantes y docentes en otras instituciones? ¿Qué se ha percibido sobre ello? Bueno, es una idea que ha sido, no sé si revolucionaria, pero por lo menos muy novedosa, porque muchos docentes en los que hemos dictado la conferencia de cómo fue el proceso de creación de este archivo, se han motivado a crear los suyos, no solo por fuera, también al interior de la universidad. Ya tenemos personas, grupos de profesores que están montando su propio modelo de construcción, diseño de su propia memoria. Y eso no solo es un problema, digamos que eso es una pasión relativamente reciente de crear memoria institucional entre las facultades y los programas. Eh, Gracias a nuestro decano tenemos la posibilidad ahora de convertirlo, estos videos y estos libros de una lectura, digamos, obligada en los primeros semestres de los programas, de tal manera que las inducciones de nuestros estudiantes de medicina y en las inducciones de los demás estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, les contamos cómo es y cómo ha sido este proceso de creación, y que vean en imágenes un poco lo que era la facultad que ellos ven ahora tan moderna y con tantas cosas. Pues muy bien, también que sientan un poco cómo ha sido ese trasegar y cómo ha sido ese desarrollo y ese sacrificio de muchos docentes y profesores para lograr tener lo que tenemos ahora.
No, pues aparte de hacer la recolección documental, tiene bastantes fines pedagógicos todo lo que ustedes hicieron. Y también una vez los estudiantes entrantes y los que están puedan obtener el material, leerlo, pues también crea un sentido de pertenencia por donde están, porque finalmente está la recolección pues documental, pero también las fotografías que llaman bastante la atención y yo creo que una foto habla mucho más que mil palabras. ¿O tú qué crees? Que estuvo más, ¿cómo fue la construcción? Que estuvo más chévere, por así decirlo. Bueno, es muy interesante porque al final se juntaron como tres cosas. Uno, nosotros que pedíamos unas fotografías, unas imágenes. Segundo, quien tenía esas imágenes, pues decidía, podía tener 10, 20 o 50. No nos mandaba las 50, nos mandaba las que esa persona consideraba que eran interesantes. Luego ahí en ese proceso de primera selección o segunda selección. Además, que esas imágenes no tenían hace 40 o 30 o 20 años que las tomaron, pues no tenían el objetivo de formar un álbum institucional. Entonces, lo más bello es que lo que yo he llamado un hilo, un narrativo, en tratar de construir una historia, si has sido interno del hospital, médico interno, y mandas una foto en el internado, y otra generación mandó otra en el internado, y otra generación mandó otra, y entonces podemos ver las transformaciones estructurales del hospital, cómo se cambiaron las habitaciones, cómo eran también la ropa, las actitudes de esos médicos, porque hubo un tiempo en que esos médicos vivían en el hospital, ya no, pero antes sí. Entonces, ese modo de vida se ve reflejado allí y estoy seguro que para las personas, no solo de esos mismos egresados, cualquier médico que vea una foto de esas en un hospital, en una cama de hospital, digamos, para el evento más íntimo que es dormir en un hospital estando de turno, pues le genera una cantidad de nostalgia de que yo también viví eso. Entonces, esa misma imagen que nosotros pensamos que es individual, que fue el producto de un momento nomás, pues termina siendo un objeto de reflejo de una emoción que es nacional, digamos, o que es suramericana, por lo menos para aquellos programas de medicina que son muy similares al nuestro. Entonces, esa misma imagen se puede ver, uno se puede ver reflejado allí. Y esa persona que está allí, pues no es esa persona, sino que soy yo en mi momento y esa cama, pues es la cama en la que yo hice mi internado y de alguna manera, es una forma de replicar la memoria que es también muy bella. No, pues me quedo sin palabras. Me parece un trabajo muy bello, porque sí, es que pues hago a colación que a veces uno ve fotos de antes, donde no estaba la era de tecnología, que ahorita pues es inmediato y de pronto uno se toma una foto hoy en día y muestra su mejor versión, no hay tantas Sí, cosas que el filtro y eso, pero esas son fotos de verdad, son fotos de momentos precisos y me parece espectacular. En cuanto a las entrevistas, tú nos contabas que hay entrevistas y voces que cuentan esa historia. Eso me parece también un trabajo bello y es para destacar porque de pronto, no sé, estoy especulando aquí, de pronto esas personas ya no nos sí. acompañan en estos momentos y es también un homenaje que se le hace a estas personas que fueron precursoras de esta facultad. ¿Qué nos diría usted acerca de esto? Sí, el archivo fotográfico tiene imágenes de docentes. Damos un capítulo muy especial, para nosotros ha sido muy especial porque si algo crea escuela son los docentes, su forma de enseñar, sus hábitos, su estructura académica. Entonces esas imágenes de esos profesores quedaron plasmadas en un capítulo del archivo fotográfico que se llama Docentes y le hacemos un homenaje a los docentes fallecidos. Cada imagen de esos docentes ocupa toda una página. Es muy interesante porque algunos de esos profesores fueron pioneros y ya no están con nosotros y logramos entrevistarlos en su momento, quizá como un momento premonitorio de saber que esas personas ya no iban a estar. Entonces logramos hacer entrevistas de más de 10, de 12 profesores, pues 3 de ellos ya fallecieron, el doctor Armando Arciniegas, uno de nuestros profesores, un profesor Gómez, que fue psiquiatra, también ya falleció.
nuestro profesor de fisiología González también ya falleció. A todos ellos logramos entrevistarlos, entonces fue muy bello porque es un documento único en el que ellos de 30 a 40 minutos de una manera espontánea cuentan cómo fue su llegada a la universidad, qué enseñaban, cómo lo enseñaban, qué problemas tenían y cómo sentían que la atención esta de la que les he comentado. Por eso yo digo, y uno de los objetivos de esta entrevista y de este video podcast es que se haga más visible, que eso es lo que esperamos, lo que pretendemos. Todas estas historias y todo lo que se hizo en ese trabajo, que no se quede solo para nosotros, sino que se expanda más allá. Sí, uno de los graves problemas de la publicación universitaria es que tiene un circuito muy Sí, restringido. Programas como este y que logran hacer visibles para aquellos que lo ven, pueden dar un clic y pueden entrar de manera gratuita. El acceso gratuito a todos estos archivos lo que da es esa posibilidad. Es una puerta hacia el pasado y de alguna manera reconstruir ese pasado a la manera como lo hicimos, pues nos da una idea y forma lo que clásicamente se conoce como escuela. Entonces yo me siento en una escuela en la medida en que conozco la historia de esa escuela. Doctor, muchas gracias. Y para cerrar, si pudiera dejar un mensaje a quienes apenas comienzan su camino en esta facultad, ¿qué les diría? Bueno, que registren todo, que cada momento que vivan lo tengan recopilado, porque seguramente alguien interesado, obsesivo como nosotros, pues va a ir a buscar esos archivos, va a ir a buscar eso y nos faltan los otros sí, cuando tengamos 100 años, pues alguien va a interesarse en esos 50 años. Así que esas pequeñas cápsulas del tiempo hay que tenerlas guardadas y tener el interés también de mantener la historia de esta facultad que es tan bella. Muchas gracias, doctor Cabrales, por su tiempo, por recordarnos todo lo que hemos pasado en esta facultad. Muchas gracias también a los profes que participan de esta recolección y esta recopilación histórica. Muchas gracias por estar aquí, por hacer ese trabajo tan bello. No, muchas gracias a ustedes también por tenerme y reitero el saludo. Esto es un trabajo en equipo. Un saludo especial a aquellos colegas que están todavía conmigo en este proyecto: Samuel, Víctor, Germán Alberto, Eduardo Ramírez, Giovanni García, nuestro decano, Álvaro Ardila y el profesor Jairo Franco. Todos ellos, gracias también por hacer esto posible. La facultad vivida nos enseña que cada imagen, cada historia y cada rostro son parte de una construcción colectiva que vale la pena cuidar, y yo le añadiría que vale la pena seguir recordando. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escuchar este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @facusaludutp. Opinen qué les parece todo esto y si nos pueden también mandar sus imágenes de cosas que de pronto nosotros podamos publicar y recordar juntos, bienvenidos sean. Muchas gracias por escuchar este episodio. Gracias a ti.